A ver, cuando pensamos en un templo griego, ¿qué nos viene a la cabeza? Ruinas majestuosas, columnas imponentes y solemos pensar que eran como las iglesias o catedrales de hoy en día. Pero, ¿y si esa idea nos estuviera ocultando la verdad? Hoy vamos a viajar más allá de esas ruinas para descubrir el secreto que esconden estas increíbles estructuras. La pregunta del millón entonces es esta. ¿Para qué servía realmente un templo griego? Y la respuesta, ya os la adelanto, es mucho más sorprendente de lo que parece y va a cambiar nuestra forma de ver no solo estos edificios, sino toda la cultura griega. Bueno, aquí tenemos la primera gran pista, una frase del historiador Don S. Robertson que lo pone todo patas arriba. Fijaos bien, no fue concebido para ser habitado, sino contemplado. ¿Qué significa esto? Pues que no era un lugar para que la gente entrara en masa a rezar, era más bien una gigantesca escultura sagrada, una obra de arte diseñada para ser admirada desde fuera. Para descifrar este enigma vamos a hacer un recorrido en 5 etapas. Primero, veremos por qué era muchísimo más que la casa de un dios. Después, aprenderemos a leer el lenguaje de sus columnas. Seguiremos su evolución a lo largo del tiempo, los situaremos en el mapa de la ciudad y al final entenderemos por qué era un auténtico espejo de piedra de toda una civilización. Venga, empezamos por el principio. Más que una casa divina. Porque sí, claro que era la morada de una deidad, pero su función iba mucho, mucho más allá de lo puramente religioso. Era el corazón simbólico de la ciudad-estado, de la polis. Y para entender esto hay un concepto clave, el témenos. El témenos era todo el recinto sagrado que rodeaba el templo. Ahí dentro estaban los altares para los sacrificios, los tesoros que las ciudades ofrendaban, otras estatuas. O sea que la acción religiosa de verdad, las ceremonias públicas, todo eso pasaba fuera, al aire libre. Esto nos confirma que el edificio en sí tenía otra misión. Entonces, ¿cuál era esa misión? Pues no era una, eran muchísimas a la vez. El templo era, por supuesto, la casa del dios, pero también era un símbolo del orden del universo y de la sociedad. Era una potentísima declaración de poder e identidad de la ciudad, un centro neurálgico para la política, la economía y, por qué no decirlo, una herramienta de propaganda cívica de primer nivel. El ejemplo del libro, el más claro, es el de Pericles en Atenas. Después de que los persas arrasaran la ciudad, su plan para reconstruir la Acrópolis no era solo una cuestión de fe, fue un golpe sobre la mesa. Utilizó la arquitectura para gritarle al mundo: Atenas es la líder cultural y militar del mundo griego, y este es nuestro poder. Pasamos a la segunda parte. Vale, pero ¿cómo se expresaban todas esas ideas de poder, de orden, de identidad? Pues estaban, literalmente, talladas en la piedra. Vamos a ver el lenguaje de las columnas. Los griegos eran unos genios de la comunicación visual. Crearon 3 estilos, o mejor dicho, 3 órdenes, que eran como un código. El dórico, el más antiguo, es pura fuerza y sobriedad, robusto sin adornos. El jónico ya es más elegante, más esbelto, con esas volutas tan características en el capitel, transmite refinamiento. Y luego está el corintio, que es la exuberancia total, el lujo y la decoración por la decoración. Elegir un orden u otro no era una decisión estética, era una declaración de intenciones. Y por dentro, aunque como hemos dicho no era para el público, la estructura era de una lógica aplastante. Tenía 3 partes, una entrada o vestíbulo, la pronaos, luego la sala principal, la naos o cella, que era donde se guardaba la joya de la corona, la gigantesca estatua del dios o la diosa. Y muchas veces, detrás, había una sala llamada opistodomos, que servía ni más ni menos que de caja fuerte de la ciudad. Un par de detalles técnicos que son fascinantes. La arquitectura griega es arquitrabada. ¿Qué significa? Sencillo, que se basa en un sistema de poste y viga, líneas rectas, sin arcos, pero lo más alucinante era su obsesión por la perfección visual. Sabían que el ojo humano se engaña, así que introducían correcciones ópticas para contrarrestarlo. Por ejemplo, hacían las columnas un poquito más anchas por el centro para que, desde lejos, las viéramos perfectamente rectas. Una locura. Era usar la razón para crear una belleza perfecta. Claro, todo este sistema tan sofisticado no apareció de la nada. Vamos a nuestro tercer capítulo para ver cómo fue la evolución de la perfección, cómo este lenguaje fue cambiando y refinándose con el tiempo. Podemos hablar de 3 grandes momentos. La época arcaica fue la de los inicios, la de la experimentación, con templos de piedra caliza y un dominio claro del orden dórico. Luego llegó la época clásica, la Edad de Oro. Es el momento de la madurez, de la perfección matemática, del mármol, con el Partenón como la obra cumbre. Y finalmente la época helenística, que es la era de a lo grande. Arquitectura monumental, teatral, pensada para impresionar, donde el orden corintio se convirtió del rey. Ya casi lo tenemos. Hemos visto el qué, el cómo y el cuándo. Ahora, en nuestra cuarta parada, vamos a ampliar el zoom para ver el dónde. El templo en la ciudad. Porque un templo no estaba puesto en cualquier sitio.
La ciudad griega, la polis, se organizaba en torno a dos polos, a dos corazones que latían a la vez. Por un lado, arriba, en el lugar más alto y protegido, la Acrópolis, el espacio sagrado, el de los dioses, el símbolo del poder divino. Y por otro lado, abajo, en el centro de la vida cotidiana, el ágora, el espacio cívico, el mercado, el lugar de debate político, el símbolo de la ciudadanía. Dos mundos, sagrado y profano, perfectamente ordenados. Y todo esto nos lleva por fin a la última pieza del puzzle, la conclusión que lo une todo en nuestra quinta y última sección, un espejo de piedra. Al final, la gran idea es esta. El templo griego no es solo un edificio, es un espejo, un reflejo material de la forma de pensar de los griegos. Es racional en sus matemáticas, proporcionado en sus formas y increíblemente simbólico en su función. Es, literalmente, la filosofía griega hecha arquitectura. Y esta es quizá la idea más importante. Hoy tendemos a separar las cosas, pero para ellos no era así. El arte, la política, la religión, incluso la relación con el paisaje, todo formaba parte de un universo coherente e inseparable. Y el templo era el lugar donde todas esas piezas encajaban a la perfección. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si los templos griegos eran un espejo de su sociedad, ¿qué espejo nos devuelve la arquitectura de nuestras propias ciudades? ¿Qué dicen de nosotros nuestros rascacielos, nuestros estadios o nuestros centros comerciales? Es una pregunta interesante para la próxima vez que salgamos a dar un paseo.